Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches a todos y a todas, amigos y hermanos que se conectan, los que se han de conectar más tarde y los que van a ver el video en el futuro. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Este es su hermano Jaime Román, que les saluda cariñosamente en este programa hermoso que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los hermanos y amigos que puedan estar al tanto de este video, de esta voz. Alabanza al nombre de Jesús. En esta noche le invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar hablando un tema de importancia que todo cristiano debe de conocer, y los que no son cristianos, que todavía no se han convertido al Señor, que no se han añadido a una iglesia cristiana donde se predique el evangelio completo, también es de importancia que lo escuchen. Gloria al Señor. Le invito a hacer una oración de invocación junto conmigo, y también busque su Biblia, la tiene a la mano, para ir siguiéndome en los textos que hemos de citar en esta noche. Oramos. Buen Dios y Padre Santo, de grande amor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, maravilloso, digno de toda gloria. Te agradezco profundamente, Señor, esta bendición que tú me concedes de hablar tu palabra. Yo sé, Dios mío, que hay personas que pueden hablar mejor que yo, pero a ti te ha placido que yo sea el que en esta hora y en este programa esté para hablar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques y que mucha gente pueda ser alcanzada y bendecida con la palabra que contiene las Sagradas Escrituras, que es lo que vamos a mencionar en esta noche. Todo para la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego por aquellos hermanos que están enfermos, que están pasando alguna crisis, que están, Señor, en circunstancias difíciles, que están, Señor, en problemas, no importa cuál sea, yo lo pongo en tus manos y te ruego por ellos. Te suplico fortaleza, paz, amor, comprensión, Dios mío, y te suplico, que el Espíritu Santo los guíe, los guarde y los proteja. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a estar leyendo, vamos de hecho directo a la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20 y verso 25. San Lucas 20 y verso 25. Saludamos cariñosamente a todos los hermanos, pastores, evangelistas, líderes de los concilios, líderes en las iglesias, y a todos los hermanos en general y a todos los amigos que aún todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo. Les hacemos una cordial invitación para que en esta noche o un día de esto, pero antes que sea muy tarde, tome la decisión de añadirse a la Iglesia de Cristo el Señor, que estamos esperando el día glorioso que el Señor venga por nosotros para llevarnos a su reino eterno. Y si fuera el caso que nosotros tengamos que partir de este mundo, pues tenemos el pasaje asegurado y el lugar que nos están esperando con seguridad de que vamos a estar en los brazos del Señor. Es una bendición gloriosa que el Señor nos permite conocer a través de su palabra, y que nosotros tenemos la responsabilidad de decírselo a las demás personas. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 20, en el verso 25, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y nuestros corazones. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En esta noche hablamos bajo el tema: a Dios lo que es de Dios, y al mundo lo que es del mundo. Oiga bien, a Dios lo que es de Dios, y al mundo lo que es del mundo. Específicamente estamos diciendo con este tema que los cristianos tenemos un llamado y tenemos una orden de parte de nuestro Dios de darle a Él la gloria, la alabanza, el honor, el servicio nuestro, nuestra vida en total general.
y darle también de parte de Dios. Él nos dijo a nosotros, a través de su palabra, ¿ves?, que nosotros tenemos que darle al mundo también cosas. ¿Cuáles cosas? Hablaremos de ellas más adelante. Pero vamos a empezar diciendo que nosotros, con nuestro trabajo, nuestra aportación física en este mundo, contribuimos a la marcha de la humanidad para que se siga hacia adelante, la continuidad de la raza humana. Me estoy adelantando. A ese es que nos referimos cuando decimos que a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. No se escandalicen los que son moralistas y algunos que son un poco fanáticos, que se van más allá de las Sagradas Escrituras y aplican dogmas de hombres. No se me escandalice, porque vamos a hablar estrictamente palabra de Dios. Yo lo siento por las personas que en un momento dado algún comentario le caiga un poco pesado. Yo sé que lo hay, porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo, ni con lo que diga otra persona. Entendemos eso, respetamos su opinión y su diferencia de pensamiento. No tengo problema con eso. Yo no puedo pretender que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, porque eso no es posible. Y además, yo soy uno que no estoy de acuerdo con todo lo que dicen algunas personas. Pero con mucha educación, con mucha reverencia al Señor y respeto a la persona, nos mantenemos en una posición para que no nos veamos como un fanático, ni tampoco nos veamos como uno que atropella a los hermanos o a los amigos con comentarios o con palabras improperios y palabras fuera de lugar. Que el Señor nos libre y no permita que jamás ocurra una cosa así en mi persona. A Dios lo que es de Dios, al mundo lo que es del mundo. Cristo dijo una verdad clara, más clara que el sol. Acabo de decir por qué. Porque nosotros tenemos que darle al mundo cosas. Es ley. Y tenemos que darle a Dios también. Él dijo que le diéramos a Dios lo que le pertenece y al mundo lo que le pertenece al mundo. Jesús lo dijo. Pero además de Jesús, el Padre Celestial también lo dijo. Vamos a ver cómo. Nos debemos, todos los seres humanos nos debemos al mundo, representado allí por César. Cuando Jesús dijo a César, podemos aplicar ese término César, en este caso estaba hablando del rey, del imperio de Roma, César, pero podíamos aplicarlo al mundo en general, porque cuando hablaba del, específicamente estaban hablando acerca de las contribuciones que se le estaba dando al país, al imperio como tal. Y a Jesús trataron de sus enemigos de hacerle una pregunta capciosa para ver si él podía en algún momento decir que él era enemigo del gobierno terrenal, porque en ese caso lo agarraban y lo presentaban como un antipatria, una persona que odia la patria, que odia el gobierno y que está en contra. Eso se llama un revolucionario. Eso se llama una persona que no simpatiza o que prácticamente es enemigo de su propio gobierno, de su propia familia, de su propia patria. Eso era lo que querían hacer que Jesús dijera, no, yo no quiero saber de César. A César no tienen que darle nada. Déselo todo a Dios. ¿Usted sabe qué? Hay fanáticos religiosos que pretenden algo parecido. Dicen que nosotros no tenemos que vivir para el mundo jamás, que nosotros tenemos que vivir solamente para Dios, pero se olvidan que ellos que dicen eso, trabajan, dan un servicio en una fábrica o tienen un negocio y venden un producto. De una de las dos maneras tienen que subsistir en este mundo, porque para obtener un sueldo, unos ingresos económicos, tiene que trabajar de alguna manera. O vende o trabaja con el esfuerzo físico, algo hace. Y eso se llama darle al mundo lo que le toca al mundo. Nadie puede decir lo contrario porque es una verdad irrefutable. No del Evangelio, de nuestra vida. Gloria a Dios. Jesús dijo, al gobierno tenemos que darle nuestras contribuciones. Hay que pagar las contribuciones, dijo Jesús. Y como yo no tengo dinero en el bolsillo ahora mismo, y Pedro tampoco tenía dinero, le dijo Pedro, como tú eres pescador, vete, haz una pesca de esas que tú sabes hacer,
y dentro del pez va a haber una moneda con la cual podemos pagar el tributo tuyo y el mío. Y así Pedro lo hizo, y así sucedió. La cosa es que Jesús aprobó que le demos a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Dios creó al ser humano al principio, allá en el libro de Génesis está relatado en el capítulo 1 y verso 27. Vamos a ver si eso es cierto. Capítulo 1 de Génesis y verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó a Adán y creó a doña Eva. Dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, Adán y Eva tienen la encomienda de procrear muchos hijos. Esa es la palabra que se puede aplicar aquí porque no hay otra forma de describir lo que es fructificar. Y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla quiere decir sométanla bajo su autoridad. Sojuzgar quiere decir tener dominio sobre algo. En este caso, Dios le dijo a Adán, te doy el dominio de toda la creación. Llenad la tierra y sojuzgarla y señoread sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando le dice señoread, le está diciendo aduéñate. Toma dominio, dómalas, juega con ellas, cuídalas. Y le dijo Dios, verso 29, he aquí que te he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla, será para comer. Ese será tu alimento. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer a ellos. Es decir, al humano le dio frutas, vegetales, y a los animales le dio hierba para que comieran, hojas de los árboles y de las plantas. Y dice el 31, eso es lo que me encanta, le dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso está hablando de la creación completamente, claramente, una verdad irrefutable que nadie puede decir lo contrario. Sí, hay personas que están contradiciendo esto constantemente, pero yo no voy a hablar de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, porque los argumentos humanos en este programa sobran. Vamos a hablar de lo que dice Dios en su palabra. Esa orden divina nos aplica a nosotros los cristianos, los creyentes de todas las épocas. Porque sólo así se logrará esa orden que Dios dijo. Llenen la tierra de hijos y fructifiquen y administren todo lo que yo he creado. Eso fue lo que Dios le dijo cuando le dijo sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Le dijo, tú eres el administrador. Eso fue lo que le dijo. Cierto que algunos han hecho mal uso de su administración. Algunos han hecho una administración pésima. Y cuando digo algunos me refiero a algunos gobiernos. Han habido gobiernos déspotas, tiranos, emperadores, dictadores. Han habido gobiernos que han sido homicidas. ¿Cuántas cosas? Corruptos hasta lo máximo. Sí, han habido muchísimos. La historia está repleta de ellos. Pero eso no quiere decir que Dios le dijo que fueran gobiernos de esa manera, que oprimieran de esa manera al pueblo. No, ellos están violando la ley que Dios le dio. Porque Dios le dio una ley de que administraran, pero que administraran bien con justicia. Con justicia, no era con esa mano dura de opresión y de esclavitud, tanto psicológica como física. No, esa no fue la forma que Dios le dijo que administraran, sino una forma prudente, con sencillez, con justicia. Lógicamente, el que se porte mal, que le den su castigo. No hay problema con eso, Dios mismo lo dice. Pero el que sea buena gente, trabaje bien y sea honesto y productivo, pues no lo maltrate, por favor, para que produzca mejor y que le trabaje contento. Y un empleado contento le va a dar definitivamente mejor rendimiento por hora
por día, por semana, por año. Esa es la naturaleza humana. Por culpa de la naturaleza humana, que el pecado lo manipula, lo dañó, cuando entró a la creación, relatado allí en el capítulo 3 de Génesis, empezaron los seres humanos a pensar diferente, a pensar mal y a ser, cuando llegaron a tener autoridad en algún momento, a ejercer una autoridad en una forma impropia, no como Dios le dijo, sino en una forma que no es la mejor. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Esas son excepciones que han surgido, bastantes excepciones, por cierto, gloria a Dios, que han surgido en el mundo en cuanto a ese término de administrar. Y eso se da tanto en el rey desde arriba del imperio, en ocasiones, desde el gobernador de un país un poco más pequeño, o desde el gobernador de un país pequeñito, o desde un alcalde de un pueblo grande o de un pueblo mediano, un pueblo pequeño, después que tenga autoridad y ejerza presión y puede ejercer presión sobre gente, sobre personas, como que se le va la mano y como que cogen una autoridad que nadie le ha dado y se pasan más allá del límite y maltratan al público. Y eso no puede ser, a Dios no le agrada. Lo que Dios en Génesis 8:21 nos da una idea de por qué es que se actúa de esa manera. Dios dijo, porque el intento, Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando dice esta palabra, el Señor, esta palabra se aplica de dos maneras. Cuando dice desde su juventud, el intento del corazón del ser humano es hacia el mal, desde su juventud, primero, desde que fue creado, desde el principio de la creación, está hablando de principio. Y segundo, el ser humano desde que es niño tiende a ejercer presión sobre todos los demás. Los adolescentes, por lo regular, con muy pocas excepciones, tienden a ejercer presión sobre sus hermanos, sobre todo los más pequeños, y sobre sus padres ni se diga. Y eso estamos ahí hablando de lo mismo, una mala administración. Falta que los padres sepan cómo conducir la situación en el temor del Señor, usando la palabra de Dios como guía, para que entonces ese adolescente pueda recapacitar a su tiempo, entender el consejo que le dan sus padres, sus maestros, el pastor de la iglesia, los consejeros y así por el estilo, para que entonces cuando tenga su edad de joven, empezando la adultez, tenga la capacidad para proceder bien. Porque si se le deja desde adolescente hacer presión sobre sus hermanos y sobre sus padres, no espere tener un joven educado y obediente, y muchísimo menos espere tener un hijo productivo, trabajador y serio. Lo que va a tener es un hijo que dice Proverbios, Salomón escribió en los Proverbios, que la madre que consiente al hijo le va a causar vergüenza. El hijo le va a causar vergüenza. Allí dice la madre, pero realmente es a los dos, al padre y a la madre también, y muchas veces a la familia entera. Gloria a Dios. Eso no estaba en el programa, pero se coló. Que es parte de la administración mal que se hace en este mundo con nuestra autoridad. Dios sabe que somos débiles. Él sabe que nuestra tendencia es hacia el mal. Eso es parte de nuestras características como humanos. Dios lo sabe. Pero falta que le hagamos caso a nuestros consejeros, vuelvo y digo, para que formen en nosotros una persona recta como se supone que seamos, como Dios espera que seamos. Dios comprende nuestras debilidades. Por eso en el Salmo 103, el Señor permitió que el salmista escribiera en el verso 13, Salmo 103 y verso 13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, somos débiles, somos tierra. Si por lo menos fuéramos de bronce, oiga, si siendo tierra la gente es tan arrogante y tan orgullosa, ¿cómo fuera si Dios los hubiera hecho de oro o de bronce? No me quiero imaginar. Dios sabe nuestra debilidad y por eso es que en base a esa debilidad que Él reconoce en nosotros, que nos causó el pecado, por cierto, por nuestra terquedad, es que Dios nos concede su misericordia y nos da la oportunidad de venir a sus pies y ser restaurados. Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces, él sabe que somos hostigados por un enemigo que no deja de hacer mal. En Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. Los demonios, que el Señor los reprenda, que mucha gente lo niegan, muchos religiosos lo niegan. Algunos hasta se llaman cristianos y dicen que eso no existe, tales fuerzas no existen, que esos son cuentos de los religiosos, decir, pero ¿cómo yo voy a decir que es cuento de religiosos si la palabra de Dios lo dice aquí? En Efesios 6, en el verso 12, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una verdad irrefutable, lo dice aquí el apóstol Pablo. Pero si usted quiere saber un poquito más allá, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, en el capítulo 12 y verso 10. Para los que dicen que eso no puede ser y que el diablo no hace nada, que eso es mentira, que eso es un invento de la religión para meterle miedo a las personas. Pero aquí la palabra de Dios no me dice eso. Dice que son unos seres creados por Dios, pero que cayeron de su gracia un día y ahora se dedican a hacer mal. Y mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí, el apóstol Juan dice que estaba viendo una visión y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, es decir, lo sacaron de circulación, el acusador. Usted sabe que acusador y Satanás quiere decir lo mismo. Acusador es la definición del término Satanás. En otras palabras, el término Satanás, la definición es acusador, uno que acusa. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Nos está haciendo daño o no nos está haciendo daño? Y no solamente a nuestros hermanos está acusando, el enemigo acusa también a los que no son creyentes, porque él es tan enemigo de los creyentes como de los que nunca van a la iglesia. De eso téngalo por seguro, porque el Señor Jesucristo dijo que el diablo vino a robar, matar y destruir, y no dijo a quiénes, lo dijo en términos general, matar, robar y destruir a todo el mundo, sin sacar personas, sin excepción de personas. Entonces, la explicación está en Juan 10:10, porque Jesús dijo que él ha venido a hacer daño de todas clases. Dentro de ese patrón establecido por Dios, ¿cuál patrón? Vete por ahí por la tierra para abajo y aduéñate de la tierra, administrala y procreen hijos. Bajo ese término, también están los que no quieren trabajar. Oiga, ¿qué cosa? Dios dijo que había que trabajar y hay unos cuantos que no quieren trabajar. ¿Y sabe qué? Siempre los han habido a través de toda la historia. La Biblia habla de algunos de ellos. A esos, Dios le dijo una cosita en Génesis 3:19. Vamos a ver lo que Génesis 3:19 dijo el Señor para los que dicen que no tienen que trabajar. O para los que no quieren trabajar, pendiente a que los mantengan. Aquí en Puerto Rico le decimos vagos. Yo no sé cómo le dirán en otros países. Génesis 3:19. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, todos los días que estés en la tierra tienes que trabajar para poder vivir. Eso fue lo que Dios le dijo. No podemos pretender que vivir y que otro trabaje para nosotros comer de su fruto, de su trabajo. No, Señor. Eso está mal. Eso está mal. Entonces, el apóstol Pablo reafirma esta verdad bíblica irrefutable, porque está en la palabra de Dios, nadie la puede contradecir. Eso fue lo que Dios le dijo al ser humano. Tienes que trabajar y con el sudor de tu frente ganar el pan. Una vez yo le dije a alguien en forma de juego, de broma, le dije, oye, ¿y cómo se aplica esto a los que trabajan en aire acondicionado? Porque allí no se suda en el aire acondicionado y hay lugares que ponen el aire bien frío, menos van a sudar.
Y esa persona me dijo, aquí nosotros no sudamos físicamente como los que trabajan al sol, pero el agotamiento que nosotros recibimos cuando trabajamos en oficinas, con negocios, con números, con cuentas, es tan agotador y tan agotador que se descansa más rápido un día de trabajo al sol, por lo menos en construcción, por los que trabajan barriendo las calles o en jardinería, por ejemplo, que son trabajos duros, fuertes, arduos. Dice él, médicamente se descansa más rápido el cuerpo que ha trabajado 8 horas en un trabajo exterior en el sol, sudando, se descansa más rápido, toma menos horas que el trabajo que nosotros hacemos en estas oficinas, el cansancio que recibimos. Y usted sabe qué, hermanos, yo no sabía lo que era eso, porque yo nunca estudié, nunca trabajé en oficina, pero en un momento dado me tocó trabajar en los Estados Unidos en unas oficinas como conserje. No crea que yo estaba escribiendo en computadora, no. Yo estaba batiendo piso, limpiando inodoro. Yo no me abochorno decir eso porque es un trabajo honrado y ganaba buen dinero. Con eso terminé mi casa aquí en Puerto Rico, mi primer casa que hice. Yo trabajaba en aire acondicionado y era verdad, el cansancio era peor, era mucho peor, muy, muy difícil. Un cansancio muy feo, diferente completamente al cansancio que yo recibo cuando trabajo al sol, trabajando con concreto, con hormigón, con madera. Es diferente. Pero de todas maneras, sea en un lugar o sea en otro, hay que trabajar. Hay que trabajar. Eso lo dijo Dios. Y el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, dijo algo que yo lo voy a leer aquí porque mucha gente dice que los predicadores hablan y dicen, pero que de dónde se sacaron eso. Y tienen razón porque muchos predicadores hablan disparate. Eso es verdad. Tienen razón. En algunas ocasiones, no estoy diciendo que todas las veces. Pero no podemos hablar cosas que no estén en la Biblia porque si yo lo hago, yo estoy mal. Yo quiero hablar palabra de Dios que sea irrefutable. Sería vergonzoso que yo diga un disparate aquí y que usted me diga que yo estoy mal. Si estoy mal, tengo que aceptarlo. Punto. La cosa es que el apóstol Pablo escribe en la primera epístola a Tesalonicenses, en el capítulo 3 y verso 10. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10. Porque también cuando estábamos con ustedes le ordenamos esto, dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cuando yo estaba con ustedes allá en la iglesia enseñándoles, yo les di esta orden. ¿Cuál orden le dio? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dijo el apóstol Pablo, no lo escribí yo. ¿Y qué quiere decir a una persona que le digan que no coma, que le prohíban la comida? ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo muérete. Le están dando una sentencia de muerte. No es otra cosa. No es otra cosa. Yo no estoy diciendo que Pablo mandó a matar gente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Pablo dijo que teníamos que trabajar. Porque en una forma de una hipérbole, eso se llama una hipérbole, cuando es una especie de exageración al término, Pablo dice que no coma entonces. Se sabe que la gente no se van a dejar morir de hambre, mejor trabajan. ¿Cuántos vagos conozco yo que por no morirse de hambre tienen que trabajar obligados? No es porque les gusta trabajar, es para poder comer. Es decir, entonces cada uno desde su área de trabajo, desde su ocupación profesional que desempeña, es su aportación para la continuidad de la creación de Dios. Eso es lo que le debemos al mundo y lo que le damos al mundo cada rato. Mire, hermano, yo me puse a hacer cuenta un día en cuántos lugares yo trabajé desde que empecé a trabajar a los 15 años. Y llevaba ya una lista de 48 lugares. Y no hice más ninguna. Después de esa lista, yo he trabajado en muchísimos lugares más. Yo creo que pasa de 60. O llega a 60 lugares que yo he trabajado. Digo, no lugares, clases de trabajo diferentes. Porque yo he hecho muchas clases de trabajo. Muchos. Desde la agricultura, decir agricultura no es una sola cosa. En la agricultura hay muchas fases, muchas áreas. En limpieza hay muchas áreas. En hospitales, yo trabajo en limpieza en hospitales, en bancos, en oficinas. Y en casas también. Es decir, que yo he trabajado en limpieza en muchas áreas. Y en todas esas pasan de 60.
porque cada una tiene sus conocimientos diferentes, sus maquinarias diferentes, sus procedimientos diferentes, sus productos diferentes. Es decir, que un conserje de una fábrica no crea que va a trabajar en un hospital tan fácil. Es completamente distinto. Y posiblemente trabajando en un hospital con 5 estrellas, allí va a ir a trabajar a un banco y allí se cuelga, porque es completamente distinto. Y así por el estilo. Yo iba por 48 lugares, quiere decir que yo le di al mundo, yo aporté con mi esfuerzo físico en más de 48 lugares. Yo creo que fue una buena aportación. Trabajé 55 largos años. Eso es mucho. Eso es mucho. 55 años ahí contaditos. Entonces, tal vez más, pero estamos por ahí. El apóstol está diciendo que hay que trabajar. Eso es lo que quiere decir. Es decir, entonces, cada uno de esas áreas de trabajo es el lugar que nosotros nos ha tocado trabajar, donde Dios nos ha permitido llegar. Esos que estudiaron una profesión como doctor, por ejemplo, le está dando al mundo el mejor esfuerzo, porque estudiaron medicina para sanar personas. Cuando yo voy al doctor, yo le digo, doctor, usted es una extensión de las manos de Dios en la tierra, porque Dios quiere bendecir al mundo de tal manera que creó la ciencia médica y los preparó a ustedes, que no todo el mundo puede estudiar medicina, aunque quiere y aunque tenga dinero y aunque tenga inteligencia. No puede todo el mundo, porque muchos empiezan y muchísimos no terminan. Se quedan a mitad, algunos se quedan en el comienzo. Algunos, a punto de graduarse, dejan de estudiar. Quiere decir que no llegaron. Entonces, entre todos ellos, los que llegan, yo les digo, ustedes son una extensión de las manos de Dios en la tierra para bendecir al mundo. Y si vamos a los mecánicos de automóviles, pues también están aportando al mundo. Los que sembramos grama en los jardines, mire, estamos haciendo que el mundo se vea bonito. Los que sembramos flores, los que cultivamos los productos agrícolas que son alimentos, estamos contribuyendo a la alimentación y a la subsistencia del ser humano. Y yo que trabajé en la construcción de estructuras, de viviendas, construí más de 30, entre las que construí nuevas y las que hicimos reconstrucciones o añadimientos, pasé de 30 lugares. Es decir, que yo contribuí al desarrollo de las estructuras de varios pueblos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos contribuí bastante en la construcción. Hay casas hermosas que hicimos con nuestro sudor. Dije hicimos porque yo no las hice solo, yo tenía mis ayudantes y muchas veces yo era el ayudante de otros que estaban ahí. Porque cada uno aporta lo que puede hacer y el conocimiento que tenemos y el trabajo que hacemos, eso es lo que aportamos. Mi esposa trabajó 30 y pico de años, casi 31 años, en fábricas de costura. Mayormente cosía pantalones de caballeros y camisas de soldados. Esa fue casi toda la vasta experiencia de ella. Y es decir, que ella contribuyó a la vestimenta de mucha gente y cada uno tiene que aportar algo porque el que no trabaja, que no coma. Eso lo dijo Dios. Ahora, a Dios, ¿qué le vamos a dar? Ya hablamos de lo que le damos al mundo. Y no es pecado dárselo, porque es obligación y es ley y es orden de Dios. Y a Dios, no, porque si al principio yo dije que había que darle muchas cosas al mundo, es posible que alguno dijera, este hermano está mal, ¿qué le vamos a dar al mundo si el mundo lo que tiene es perdición? No estamos hablando de esa fase del mundo ni de esa área. De eso hablamos muchas veces más y vamos a seguir hablando. Pero estamos hablando de la aportación laboral. La aportación laboral, que es completamente diferente. Vamos a ver qué le podemos dar a Dios. ¿Qué tenemos para darle? Nuestro Dios nos pide muy poco, hermanos. Nuestro Dios nos pide muy pocos. En comparación con todo lo que nos exige el mundo. Oiga, el mundo nos pide mucho. Comparado con lo que le damos al mundo, lo que le damos a Dios es una miseria. Y aún así Dios se conforma. Al menos no nos reclama nuestra escasa aportación. Eso sí. Él no nos reclama, no nos dice, mira, no seas tacaño, me estás dando poco. Él no lo dice. Pero limita sus bendiciones. Limita sus bendiciones. Eso es ley. Eso está ahí. En la palabra del Señor lo dice. La palabra del Señor dice que no lo dice así directamente, pero lo podemos deducir con sus enseñanzas.
entendemos que una vida que se consagra para el Señor y busca a Dios, que vive para Él, que se guarda para Él, que se aparta del mal para Él todo lo más que puede, porque siempre el mal nos alcanza de alguna forma, ¿verdad? No, nos hace tropezar. Pero cuando hacemos un esfuerzo mayor y Dios ve eso en nosotros, eso se llama consagración a Él. Cuando le pedimos perdón constantemente por nuestras faltas, eso se llama consagración y búsqueda de su rostro. Eso es lo que se llama darle a Dios. Y le estamos dando en ese caso nuestra vida, nuestra existencia, nuestro servicio. Eso tan poquito es lo que Dios pide de nosotros. Si comparamos eso con todo, ¿cuántas horas se tarda haciendo eso? Ninguna, porque eso lo hacemos automáticamente mientras hacemos las otras cosas. Por cierto, mientras hacemos las cosas que aportamos al mundo, podemos robarnos unos segundos para decirle, Dios mío, perdóname porque tropecé. Y seguimos haciendo lo que le estamos dando al mundo. Entonces, en 8 o 10 horas que trabajamos para aportarle al mundo, quizás sacamos 2 o 3, 5 minutos para hablar con Dios. ¿Qué es eso? Eso es una miseria. Eso es una milésima parte, una micromillonésima parte del tiempo que tenemos y que le damos al mundo comparativamente con lo que le damos a Dios. Ah, no, pero es que yo voy a la iglesia, yo voy al culto, yo voy al servicio, yo oro, yo ayuno, yo busco. Sí, cuenta las horas que le das al trabajo, cuenta las horas que le das al deporte, cuenta las horas que le das a tantas cosas que tenemos que hacer, porque es ley que las tenemos que hacer. No es pecado. No estoy hablando de que es pecado, estoy hablando de la parte laboral. Tenemos la obligación de trabajar. Y si yo trabajo 8 horas, 8 son, 5 y 3, 8 horas. Si de casa al trabajo yo me echo 1 hora, me tardo 1 hora en caminar, son 10 horas, porque son 2 horas de viaje y 8 de trabajo. Pero es posible que tenga que salir un poquito antes porque puede haber un contratiempo, entonces ya no son 8. Digo, ya no son 2, ya serían 3. Entonces ya serían 11 horas de mi tiempo solamente para el trabajo. Y sígale sumando. Cuando usted viene a abrir los ojos, le estamos dando al mundo casi todo nuestro tiempo. Y a Dios 2 o 3 horas, una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana. Y eso no significa nada comparativamente con la gran cantidad de horas que le hemos dado al mundo, a esta vida, a este cuerpo, a estas propiedades que tenemos, que le tenemos que dedicar todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo. Los que son profesionales, la mayoría de las profesiones en este tiempo demandan y exigen actualizar conocimientos. Es decir, que aparte de las 8 horas que trabaja en el lugar de trabajo, tiene que sacar tiempo en su casa para estudiar más. ¿Cuántas horas son? No hay límite, no hay límite de horas. Pueden ser 10 horas, 15 horas, 20 horas en un día. Yo digo eso porque yo he visto personas que lo hacen. Yo trabajé en casa de un doctor que trabajaba desde las 6 de la mañana, a veces antes, ya estaba en los hospitales trabajando, y llegaba a su casa a las 2 o las 3, y ese día llegó, cogió varios libros y me dijo, mire, ahora voy a bregar aquí con unos temas que tengo que familiarizarme para coger unas clases de actualizar mis conocimientos y voy a terminar como a las 2 de la madrugada. Otro día llegué a trabajar y me dijo, anoche me acosté tardísimo porque después que llegué del trabajo, seguí trabajando, estudiando y me acosté tardísimo. Es decir, que estamos hablando de muchas horas y así como él, muchos otros profesionales están en las mismas. Quizás no tantas horas, pero sí varias y muchas horas que le tenemos que dar a este mundo. Y a Dios, bendito, confórmate con migajas. Dios en su justicia perfecta reconoce nuestra condición caída. Sabe que somos débiles y estamos limitados porque hay fuerzas que nos impiden hacer lo bueno. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos da la mejor cátedra sobre este particular. El apóstol Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de la persona más ilustre que hay en términos del evangelio como tal, en el Nuevo Testamento. La persona más prominente del Nuevo Testamento, aparte de Cristo. De todos los apóstoles, el apóstol Pablo le lleva ventaja a todos los demás, incluyendo a Pedro. Y el apóstol Pablo se atrevió a decir en Romanos capítulo 7, en el verso 15 en adelante, lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él no está contento
con su conducta delante del Señor. Oiga bien, el apóstol Pablo no está contento con su forma de él conducirse. ¿Qué es? ¿Que el apóstol Pablo era un pecador? No. Él reconocía que aunque él era un hombre de Dios, consagrado en cuerpo y alma, de vez en cuando hacía cosas que no le agradan al Señor. Eso es lo que él dice aquí, lo vamos a leer ahora, que es una verdad irrefutable que nadie la puede contradecir porque está aquí en la palabra de Dios. Y él dijo eso, lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo lo que no quiero, eso hago, apruebo la ley, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 y verso 17 de Romanos. El pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Yo no entiendo cómo hay por ahí personas que se atreven a predicar y decir que ellos no tienen pecado. Que el Señor los reprenda. Eso es una blasfemia. El apóstol Juan dice que está siendo mentiroso a Dios decir que no tiene pecado la persona. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, y yo, en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Porque el querer en mí el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Oiga, el apóstol Pablo ha dicho una declaración que nadie la puede contradecir porque está escrita y no puede decir que yo estoy hablando disparates y que yo estoy hablando errores y que yo estoy diciendo cosas que no se pueden creer porque no pueden ser ciertas. Son ciertas porque están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros somos débiles y que si no nos cuidamos, el Señor nos puede reprobar y nosotros no podemos permitir eso. Por lo tanto, el llamado es dar a Dios nuestra adoración, lo menos que le podemos dar. Nuestra adoración, nuestra alabanza, toda nuestra vida, apartarnos de toda conducta impropia, inmoral, de todas esas costumbres, expresiones, vocabularios obscenos o improperios que en ocasiones no son blasfemias, no son quizás palabras obscenas, pero no vale la pena mencionarlas. Lugares que Dios rechaza no debemos de frecuentarlos. Lugares públicos que no se debemos de ir porque realmente nos hacen daño a nuestra conducta espiritual para con el Señor. Manchan nuestra persona espiritual que reside en nosotros. Manchan nuestro espíritu, nuestro carácter se afecta. Ya lo dice el refrán por ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, un cuadro de un adorador, de una persona que le da a Dios algo que verdaderamente a Dios le agrade. Lo vemos en el Salmo 95. Una persona que cumple con esa parte de ¿qué le damos a Dios? En el Salmo 95, en el verso 6, dice, venid, adoremos y postrémonos. Cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos diciendo, tú eres el Rey soberano. Adorar significa decir que es Dios, reconocerlo como Dios, soberano Rey de nuestra vida, de nuestra existencia, nuestro creador, nuestro sustentador, el dueño de todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Y postrémonos, no basta con decirlo, sino que tenemos que postrarnos sus pies. Postrarnos quiere decir rendirnos. Y por si acaso dice aquí, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es decir, tenemos que poner, debemos colocarnos de rodillas delante de Él para reconocer su soberanía y para demostrarle a Él nuestra bajeza. Pero yo tengo las rodillas operadas, porque en este tiempo operan mucho a la gente de las rodillas. O personas que han tenido accidentes no pueden doblar sus rodillas.
o personas que tienen ciertas enfermedades que ni los han operado ni han tenido accidentes, pero su enfermedad no le permiten, o su edad, ponerse de rodillas. ¿Sabe qué? A Dios eso no le interesa porque Dios no mira tanto la posición del cuerpo. Dios lo que mira es la posición del corazón y del espíritu. Ahora, si tiene la salud y se puede arrodillar y no lo hace, ahí sí tiene problemas con Dios. Yo conocí a un hombre que decía que era cristiano y que él era cristiano y se jactaba de que era cristiano. Y yo le dije, pues como yo lo conozco, yo le dije, ¿y usted se arrodilló? Porque yo sabía que él me iba a decir que no, porque él es demasiado arrogante, exageradamente arrogante. Él se cree que es dueño del mundo. Y le dije, ¿usted se arrodilló? Y dijo, no, yo no me arrodillo. ¿Qué te dejaste que yo me voy a arrodillar? ¿Cuándo tú has visto eso? Y me dijo un montón de cosas despectivas de la gente que se arrodillan. O sea, de nosotros que nos arrodillamos, debo decir. Entonces, el Señor dice aquí, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Quiere decir que al mundo le damos mucho, casi toda nuestra vida, y Dios no tiene problema porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. Él fue el que nos ordenó que lo hiciéramos. Y el apóstol Pablo dice, si no trabajan no comen, que no coman. Y entonces Dios se conforma con ese par de horas, con ese par de minutos que le damos día a día. Dios es conforme, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es poderoso. Y Dios reconoce que nuestra condición caída, débil y frágil no nos da para más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Perdona que esta noche me he extendido un poco, pero este tema no se podía dejar a mitad porque es una verdad demasiado interesante, demasiado importante, y como adoradores de nuestro Dios nosotros tenemos que estar al día en este aspecto, en esta área de lo que le vamos a dar a Dios para que Él esté conforme y para que podamos tener entonces la oportunidad de estar con el Señor en el reino eterno por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo bendigo poderosamente a la hermana Nidia Santiago, Dios te bendiga, hermana Nidia, bendiga a la hermana Mari, le den saludos. Hermana Josita Román desde Lares, mi prima, te bendiga mucho. Pastor Nestalí Barreto, le bendiga mucho, hermano pastor Nestalí. Hoy estuvimos con el hermano Samuel en nuestra iglesia en un ayuno por la mañana, qué bueno. Tuvimos allí unos cuantos hermanos. Dios te bendiga mucho, Nestalí. Juan Pablo González desde Chile, pastor evangelista, ministro del Señor, Dios le bendiga, hermano Juan Pablo. Me gocé cuando vi su esposa predicando, qué bueno. Damos gloria a Dios cuando vemos gente que se desarrollan. Jaime Figueroa desde la Florida, Dios le bendiga, hermano Jaime y su familia. Wilson Vélez, mi sobrino, Dios te bendiga, negro. Qué bueno que estás por ahí, quédate por ahí con nosotros. Te espero el domingo a las 8 otra vez. El pastor Oscar Aparicio desde Colombia, Dios le bendiga, hermano pastor. Bendiga a la congregación hermosa y su familia. Samuel Carrero, Dios le bendiga, hermano Samuel desde Ñasco. Bendiga a Rosita, a su familia, a todas sus hijas, hijos y nietos. Y Juan Carlos José Cardona, desde Arecibo, pastor, Dios le bendiga mucho. Nos gozamos con esa obra hermosa que está echando hacia adelante. Y nuestro yerno Denis Pérez, te bendiga, hombre del Señor, y bendiga a Abby, nuestra nieta. Y también a Janet, nuestra hermana y amiga desde Buffalo, New York. Y el hermano Santos Chávez, te bendiga, Santito. Te bendiga mucho. Gracias, Santo, por estar con nosotros siempre y respaldar nuestra programación. Dígale a la familia que usted conoce, a la gente que usted conoce, que este programa sale todos los miércoles a las 8 de la noche y que el domingo estamos también en Hubo un Cambio con su hermano Jaime Román a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y no deje de sintonizar los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle. Recuérdese, lunes a las 7 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos. El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez y todos los muchos hermanos que nos comunicamos y nos reportamos en ese hermoso programa. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Nos vamos deseándole buenas noches, felices sueños, pero antes vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Recuérdense, el domingo a las 8 los espero.
Gloria a Dios. Amado Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno y me has permitido, Señor, hablar con mis hermanos esta palabra gloriosa que tú me has dado en esta noche. Yo te suplico, Señor, que tú te glorifiques en ella. Te suplico, Señor, que sea de grande bendición para muchísimas personas hoy y mañana y siempre. Toda persona que vea este video, Señor, esta bendición le alcance y puedan ser bendecidos. Te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de todos aquellos hermanos que están enfermos, Señor, y que vemos que piden la oración. Nosotros sabemos que cuando ellos lo hacen es porque tienen confianza en ti, en tu provisión divina, y creen tu palabra, Dios mío, cuando dicen que Cristo en la cruz llevó nuestras enfermedades, según lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 53. Nosotros creemos esta palabra y es parte de nuestra doctrina, nuestra enseñanza, sanidad divina que tú das, provees a través de tu Espíritu Santo, a través de tu gracia y de tu misericordia hacia nosotros, porque sabes que somos débiles y que necesitamos salud. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques sanando, visitando, y permite que cada uno de ellos puedan sentir la visitación tuya, que tú has estado a su lado, los tocas, Señor, los bendices y los sanas, que por lo menos se te quedas con ellos y les haces compañía en lo que ellos convalecen. Para la gloria de tu nombre te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños, que el Señor los siga guardando, acompañando y que la gloria del Señor sea en sus hogares. Dios bendiga mucho. Dios es bueno. Dios es bueno.